Queremos ahora pedir tu bendición sobre ese tiempo que vamos a tener en tu palabra, y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Dios te bendiga y pueden estar sentados. Continuamos con nuestro tema del mes, hablando de ríos de agua viva. Y yo no sé, pero preparando esa serie de predicaciones, ha dado a mí ganas de ir y bañarme en el río, ¿verdad? Yo sé que hay cosas mejores y más importantes que hacer, pero hay algo acerca de un río con un corriente que tiene el agua que está moviendo que atrae a la gente. Yo sé que hay unos que tienen miedo del agua y porque yo no sé, a lo mejor no saben cómo nadar, o yo no sé, pero para mí eso es una bendición a ver esa creación del Señor y cómo uno puede disfrutarlo, y también nos da una explicación que es espiritual. Amén. Yo entiendo que cuando estamos hablando de ríos de agua viva, que hay una razón divina que el Señor tiene para tratar. Él literalmente creaba a los ríos, ¿verdad? Pero también cómo es que Él puede utilizar su propia creación para enseñarnos algo espiritual. Amén. Yo entiendo que hay otras partes de la creación que Él ha hecho para enseñarnos cosas espirituales, pero hablando de río, vamos a ver en día de hoy si podemos aprender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en el sentido espiritual acerca de un río. Amén. Si tienen sus Biblias, vamos a ir a Ezequiel, el capítulo 47. Ezequiel, el capítulo 47, y vamos a estar en los primeros 12 versículos esa mañana. Ezequiel 47, versículo 1 a 12. Amén. Ahora, si puede ir adelante ahí, yo tengo 3 puntos. Ese texto está dividido en 3 puntos, ¿verdad? Y vamos a comenzar en leer los primeros 2 versículos. Ezequiel está cuando él escribió su libro en Babilonia. ¿Ok? Estamos hablando de los días del cautiverio, los días después de la conquista de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Y él fue enviado a Babilonia como un joven, en el mismo caso de Daniel, ¿verdad? Y ahí él está en Babilonia. Ahora, Babilonia fue situada, el imperio, la misma ciudad, fue situada ahí en la orilla de un río llamado el río Éufrates, ¿verdad? Y toda de la región de Babilonia se sentaba adentro de 2 ríos, el Éufrates al oeste y el Tigris al oriente. Y en un lugar donde, en ese plano, por decir, que fue muy bueno para la agricultura, ¿verdad? Entonces, Ezequiel está teniendo visiones en su tiempo ahí en Babilonia. Él ve el río Éufrates, ¿verdad? Y también está teniendo visiones de otro río que está en Jerusalén. Dios está revelando cosas a Ezequiel, ¿verdad? Y por una razón u otra razón, él ve ríos. Él ve el río Éufrates todos los días, ahí en Babilonia. Pero el Señor está mostrando a él otro río en otro lugar también para explicar
la profecía que está dando. Amén. Entonces, vamos a leer los primeros 2 versículos aquí. Ezequiel dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Él está teniendo una visión ahí del mismo templo del Señor. ¿Ok? Ahí en Jerusalén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y que las aguas salían del lado derecho. Ahora, cuando nosotros leemos esos 2 versículos, a lo mejor estamos, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Dios está hablando de un río que corre abajo de su templo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué Él quiere nosotros saber que corre abajo, que podemos verlo de este lado, que podemos verlo del otro lado? Déjame explicar algo para que podamos entender, ¿ok? Ustedes recuerdan en Génesis el capítulo 1, cuando Dios hizo la creación, cuando Dios hizo toda la creación, ¿verdad? Sí. Y Él hizo un huerto, el huerto de Edén. Y Él puso a Adán en el huerto de Edén, ¿verdad? Ahora, ahí en Génesis 1 menciona 3 ríos que estaban ahí en la área de Edén, ¿verdad? Tenemos el río Ión, tenemos el río Éufrates y tenemos el río Tigris. Ok. Ahora, el río Ión fue un río que salió de abajo de la tierra y dio agua a todo el huerto de Edén, ¿verdad? Ahora entendemos que antes la Biblia explica en Génesis 1 que un vapor salió de abajo de la tierra. ¿De dónde vino ese vapor? ¿De qué fuente de agua? Es el río Gihón, ¿verdad? Es un río que tiene su comienzo abajo de la tierra. Y yo voy a explicar eso, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, cuando estamos hablando de un río siempre tiene su lugar donde va a iniciar y donde va a terminar. Amén. Ustedes que recuerdan de los días en la escuela, el río tiene su punto de comienzo y su punto de terminar, ¿verdad? Por decir, generalmente cuando hay un río, va a comenzar en las montañas. En un lugar alto hay agua o nieve o algo así que corre abajo y hay como un río que comienza y tiene como su forma en la tierra y el corriente va con la ley de gravedad. Amén. Y va y fluye y termina en un lugar abajo donde todo el agua va a vaciarse. Si estamos hablando de un mar o si estamos hablando de un lago, ¿verdad? Por decir, el río Jordán en Israel, ¿verdad? Comienza en las montañas en Galilea, ¿verdad? Hay como montañas.
y el agua corre abajo en plano de Jericó, ¿verdad? Y ahí en el mar de sal o el mar del muerto, ahí termina. Todo el agua va vaciándose, vamos a decir, ahí mismo. Amén. Aquí afuera tenemos un río, ahí por el pueblo, aquí. ¿Cómo se llama ese río que está aquí? Río Romana. El río Romana. Yo imagino que comienza arriba en las montañas. Río Dulce. Sí. Y va corriendo abajo al mar, aquí donde está el puerto. Por eso, cuando llueve mucho, es muy sucio ahí, porque toda la tierra, la basura de arriba va corriendo en el río y ahí va vaciando en el mar, ¿verdad? Así funciona, ¿verdad? Ese río Gihón fue un poquito diferente, porque ese río es especial, porque comienza abajo de la tierra. Eso es decir que va contra la ley de gravedad. Hay un puente de agua y hay algo que lo causa ir arriba, ¿verdad? Vamos a tener eso en mente, porque cuando tuvimos el diluvio, todo fue destruido, ¿verdad? Ese río Éufrates y Tigris que está mencionado ahí en Génesis, no es los mismos ríos Éufrates y Tigris que encontramos en día de hoy en el país de Irak o aquí en Ezequiel. Son dos ríos diferentes. Amén. Porque los ríos que existieron antes, ahora no existen. ¿Ok? Fueron nombrados, pero con los mismos nombres a causa de la Biblia, ¿verdad? Pero no son los mismos ríos. ¿Entienden? Esos dos ríos tienen comienzan en las montañas, en la parte norte de Irak y se vacían en el Golfo Pérsico, ¿verdad? Así corren, ¿verdad? Entonces, en Ezequiel, cuando él ve el río Éufrates, ese no es el mismo río de Génesis 1, ustedes entienden, ¿ok? Pero ahí el río Gihón es algo diferente. Hay evidencia que existió en Génesis 1 y también hay evidencia que existió después del diluvio. ¿Por qué? Aquí, cuando Ezequiel ve en su visión, él ve un río saliendo del templo. Ahora, el templo fue situado en un monte, ¿verdad? Ahora, antes que su construcción, yo no sé si ustedes recuerdan ahí en Primera de Crónicas, ¿ustedes recuerdan cuando David hizo el censo? Y el Señor estaba enojado y tuvo que disciplinar a David y el pueblo de Israel, ¿verdad? Y David tuvo que escoger entre dos disciplinas, gente muriendo de una plaga o en una guerra, ¿verdad? Y David dijo, bueno, vamos a hacer la plaga. Entonces Dios envió una plaga. Y ahí mismo, el mismo ángel de Jehová estaba ahí en el lugar alto en Jerusalén con su espada, dando plaga, disciplinando el pueblo, ¿verdad? Y David vio el ángel de Jehová con su espada. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús, ¿verdad? Dando plaga y gente muriendo. Y David en su humildad fue al lugar alto donde estaba el ángel. Y él está hablando con el dueño de este lugar, diciendo, mira, tenemos que hacer un altar aquí en este lugar. Entonces, ¿cuánto cuesta? Yo lo compro con todo lo que tengo, porque tengo que hacer algo para alabar al Señor, para que Él tome la decisión de tener misericordia con nosotros y parar la plaga que está matando a todos aquí en Jerusalén. Entonces David compró el lugar alto.
En este mismo lugar es donde su hijo Salomón construyó el templo. Amén. Parece que abajo de este lugar alto, de ese monte donde estaba situado el templo, este río Gihón todavía existió. Y es muy interesante porque durante de la época del Antiguo Testamento, ¿verdad? En todos los años antes y también cuando el templo se sentaba así, hubo un fuente de agua que alimentaba toda la región. Fue muy verde. Por eso en Josué, por decir, cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué fue el reporte de los espías? Que la tierra fue verde, bueno, llena de árboles, llena de frutos grandes, ¿verdad? Pero si tú vas a esa misma región en día de hoy, ¿qué vamos a encontrar? Puro desierto. ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser? Yo entiendo que en día de hoy faltan agua. Y podemos ver en los mismos evangelios, durante de la vida de Jesús, en esta misma región, en este mismo lugar, hubo desierto. Amén. Pero yo no sé, pero ¿qué pasó? ¿Qué es la diferencia? Porque en la época de los profetas en el Antiguo Testamento y antes, después del diluvio, este lugar, hablando de Israel, la tierra prometida, fue verde. La gente pudieron tener viñas y sin dificultad. Amén. Eso es interesante. Ahora yo entiendo que hay regiones alrededor que fueron desierto. Por decir, recuerda la semana pasada cuando hablamos de Jacob y que tuvo que hacer un pozo, ¿verdad? Ustedes saben que este lugar donde está Samaria al norte, ¿verdad? Fue muy afuera de la región donde hubo mucha verde, ¿verdad? O Abraham, cuando él tuvo que hacer otro pozo ahí por Beerseba, a la región del sur, en la región del sur de Judá, cerca de la frontera egipcia. Este lugar también fue desierto en el Antiguo Testamento, por eso tuvieron problemas de agua y tuvieron que buscar pozos. Pero cuando uno entra a la tierra prometida, al otro lado de Beerseba, ahí al sur de Samaria, al otro lado del río Jordán, al oeste, y en el plano también verde. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero el día de hoy, seco. Durante de los días de Jesús, seco. Tenemos que tener una explicación. Amén. Ustedes recuerdan Egipto. Egipto, disculpa. No se ha cambiado realmente. Hay un río grande que corre sur al norte, comenzando en las montañas altas en Etiopía, en África, y va vaciando en el mar Mediterráneo. El río es muy grande, el río Nilo. Amén. El río Nilo da vida física a toda la parte cerca del río, ¿verdad? Donde hay agua, hay matas, hay prosperidad. Fue así en el Antiguo Testamento, fue así en los días de Jesús, y es así en día de hoy. Si uno va a Egipto es igual, porque el río Nilo está ahí todavía. Amén. Dando agua a la área. Cuando
el mismo Ezequiel está teniendo esa visión. Él ve un río que está dando vida desde abajo del templo. Está como comenzando ahí y dando vida, ¿verdad? Y yo entiendo que literalmente ese río que está abajo de la tierra corre y comienza ahí, en este lugar alto, donde el templo fue construido y dio agua a toda la tierra prometida. Y hasta el mar de los muertos, donde se vaciaba. Amén. Por eso, en esa época, en Jerusalén fue verde. En la región alrededor fue verde. Amén. Porque hubo un fuente de agua comenzando en este mismo lugar. ¿Ustedes entienden lo que estamos explicando? ¿Ok? Y eso es lo que el mismo Ezequiel ve. Es un río literal. Ahora, si uno fue a Jerusalén en ese día, no va a verlo porque está abajo de la tierra. Pero el Señor, y no es decir que la gente no tuviera conocimiento de ese río, pero en la visión el Señor está mostrando a Ezequiel la fuente literal de esa agua que da vida a Jerusalén y la área alrededor. Amén. Él puede verlo bajo del pórtico del templo. Está ahí mismo. Y al lado de la puerta oriental, donde es como está moviéndose en su visión, y puede ver el comienzo, y ahora al otro lado oriental puede ver cómo está fluyendo. Amén. Él puede ver la fuente de vida de Jerusalén y el pueblo de Israel. Esa agua dio vida a todos. Amén. La gente necesitaba esa agua para vivir físicamente. ¿Cómo bebieron agua? ¿Cómo pudieron alimentar a sus animales? ¿Cómo pudieron echar agua es por esa agua que vino de abajo de la tierra? Tengo una pregunta. ¿Quién hizo la provisión? Dios. Hubo una razón que Dios dijo, Jerusalén sería mi ciudad. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el río Gihón comenzaba ahí abajo. Desde el principio. Ahí mismo, en Isaías, cuando él está hablando de Edén y cómo funcionaba, tenemos la misma situación en Edén. Un lugar alto, un monte alto, donde Dios se sentaba encima y él podía ver toda su creación, pero también abajo un río corriendo, dando vida a todo el lugar. Y desde este río, Gihón, que comenzaba abajo, ¿verdad? Los mismos árboles, los dos principales de la vida y del conocimiento entre lo bueno y lo malo, pudieron alimentarse del agua. Amén. Como Dios controlando y alimentando toda su creación desde este punto. Ahí en Jerusalén, yo entiendo que fue por esa razón que Dios dijo a David, eso es mi ciudad. Quiero que te construya mi templo aquí mismo, en este lugar. Amén. Y para la gente entender que la fuente de la vida viene desde dónde? Desde el Señor. Sí, hay un agua literal que sale desde abajo del templo, que alimenta a todo el lugar. Pero en el mismo sentido, hay una fuente de vida espiritual que sale del lugar también. Amén. Es una necesidad.
Y eso es lo que Ezequiel ve en esa visión, en esos primeros 2 versículos. Mira lo que dice Juan 7:38. Jesús hablando, vamos a hablar de eso el próximo domingo, pero es un versículo importante porque es lema para nosotros. Escucha lo que Jesús dice aquí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él está refiriendo a Escritura que dice de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que recordar de dónde en el Antiguo Testamento está hablando de eso. Ponga mucha atención a lo que Ezequiel va a decir, porque Él es el fuente de la vida. Eso es lo que Él está diciendo. Amén. No de vida necesariamente física. Sí, Él es fuente de vida física también. Amén. Pero recuerda, como hablamos el domingo pasado con la mujer en el pozo, ¿verdad? Hay una diferencia entre lo físico y lo espiritual. Amén. Aquí tenemos otro ejemplo en Ezequiel 47. Él ve un río físico, pero va a dar explicación espiritual. Amén. Pero la fuente de vida es con el Señor. Amén. Vamos adelante al segundo punto, ¿verdad? En el primer punto, la vida, la fuente de la vida con el Señor. Pero segundamente, la profundidad del río. Amén. La profundidad del río. Eso es lo que él va explicando aquí, versículos 3 a 5. Dice, y salió el varón hacia el oriente. Cuando él habla de un varón, está hablando de un ángel, ¿verdad? Y tiene como un palo para medir en su mano, ¿verdad? Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Ustedes entienden lo que él está diciendo. Ese mismo río que sale, ¿verdad?, se hace más profundo como va corriendo. Amén. Lo más lejos que uno sale de su comienza, lo más profundo que es. Amén. Por decir, él fue como 1000 codos de donde él estaba, donde estaba comenzando, y llegó hasta sus tobillos. Pero él fue otro 1000 adelante y el agua llega a sus... Entonces, ¿qué está pasando? Está haciéndose más profundo. Él va otro 1000 codos y llega a su lomo, su cadera, ¿verdad? Ahí. Otro 1000 y mira lo que pasa. No puede cruzar porque está encima o no puede nadar, pero eso habla de la profundidad de ese río físicamente. Ahora, hay que entender que eso también habla en el sentido espiritual. El río comienza, dice Jesús, cuando uno cree en Él. Pero como uno va avanzando, caminando con Él, el río se hace más y más profundo, grande, más agua, que puede alimentar mucha más gente y más cosas. Amén. Eso es gloria al Señor, que ese río va haciéndose más profundo. Amén.
Tú ves en el inicio que es muy poquito que está saliendo, pero con mucha fuerza y mucha cantidad. Ustedes saben que pueden tener una fuga y hay un chin de agua que está saliendo. Pero si tienen muchos que salen por mucho tiempo, ¿qué pasa? Forma un ¿qué? Sí, un charco. Pero si ese charco crece y crece en tiempo, y literalmente se convierte en un río. ¿Verdad? Y nada más todavía tiene un chin saliendo del tubo, ¿verdad? Así es con agua, ¿verdad? Se acumula y hace profundidad. Y cuando hay más profundidad, hay más, vamos al último punto aquí, poder. Amén. Como crece la profundidad, también crece en poder. Amén. Ahora, vamos a leer versículo 6 hasta el 12. Todavía estamos hablando de ese río Eón, ¿verdad? Que él ve ahí en Israel, en Jerusalén. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera, del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces, él vio muchos árboles. ¿Cómo sería posible? Esos árboles vinieron ¿desde dónde? ¿Qué dio vida a los árboles? Es el río. Los hombres creen que son ellos que dan vida a los árboles, ¿verdad? Son nosotros que lo plantamos y crecen, pero realmente ¿quién es que da vida? Dios. Es Dios. Todos de esos árboles que yo veo es porque Dios ha hecho provisión abajo. Él ha hecho provisión abajo, afuera de mi punto de vista. Amén. Árboles grandes como el árbol plantado por el mismo río en Salmo 1. La única diferencia es en Salmo 1 los ojos pueden ver el río, ¿verdad? Aquí los ojos no pueden ver el río, pero está ahí abajo. Amén. Él vio muchos árboles. Muy importante. Y me dijo, versículo 8, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Arabia. Arabá. Arabá es donde está el mar muerto, ¿verdad? En esa región, en Arabá. Y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadiere por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Déjame explicar a eso, ¿verdad? El mar de sal, el mar muerto. Yo no sé si ustedes han escuchado de este lugar. Es el punto más bajito en toda la superficie del mundo, ¿verdad? Esa agua que está ahí con la sal que tiene, básicamente lo hace imposible. No hay vida adentro. No hay peces en día de hoy. Está completamente muerto.
porque la sal es tan fuerte, ¿verdad? Y hay mucha presión abajo. El agua yo creo que es casi lo mismo o más salado que el mismo mar, océano, ¿verdad? Ahora tú puedes ir a este lugar el día de hoy y tú puedes bañarte ahí porque es bueno para el pie en el sentido que tiene mucha sal. La gente que tiene mucha grasa en su piel pueden ir, es como un spa, pero te digo, no hay ningún pescado que vive ahí, no pueden. Hay peces que viven en el mar y es salado, pero ninguno de ellos pueden vivir en el mar muerto porque el sal es muy fuerte. La sal, disculpa, muy fuerte, ¿verdad? Pero en los días de Ezequiel no fue así. ¿Qué es lo que dice? El río Gihón estaba fluyendo hasta allá, dando vida todavía al mar de sal. Los pescados pudieron vivir en esa época, en este lugar. ¿Cómo? Porque agua dulce corría hasta allá, ¿verdad? Dando la posibilidad de vida para los pescados en este lugar. ¿Ustedes entienden? En día de hoy no es así. ¿Por qué no? Hay que tener eso en mente. Hay una razón, ¿verdad? Pero eso es lo que el ángel está explicando a Ezequiel. Mira, tú ves el árbol, vienen de este río. Ve que hay peces aquí, porque el río da vida en este lugar, ¿verdad? El río va bajando hasta Arabá, hasta el mar del sal, pero con esa agua entrando en el mar, los peces todavía pueden encontrarse ahí y vivir. Amén. Porque hay una fuente de vida. Dice aquí en el versículo 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Engalaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos, pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Entonces, mira, tú sabes lo que el ángel está explicando aquí, lo que Ezequiel está diciendo. Pescadores pescando en el mar de sal y atrapando muchos peces. Eso es increíble, porque en el día de hoy no hay ningún pescador allá, no hay ningún pez que vive ahí. Pero diciendo que los pescadores fueron para allá en esa época, atrapando más peces en el mar de sal que van a atrapar en el mar grande, que es el mar Mediterráneo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Versículo 12 dice, y junto al río en la riviera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su tiempo. Madurará, porque sus aguas salen del santuario. Amén. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El agua del río Gihón, comenzando desde abajo del templo, dando vida a toda la región, hasta el mar de sal, dando vida, donde la gente, los pescadores prosperaban, pero también matas, árboles de fruto, dando comida a todo el mundo, matas, jardines, granjas con hojas medicinales.
Todo eso fue provisión del Señor por el río que comenzó abajo del templo, fluyendo hasta el mar de sal. Hablando de un río poderoso, creciendo en profundidad y fuerza y lo que alcanza, dando más y más y más vida lo más lejos que uno va desde ese punto. Eso es un río literal que existía en la época de Ezequiel. Amén. Y el ángel está dando a él vista desde abajo de la tierra, porque ahí corría el río. Amén. La pregunta es, ok, pastor, qué interesante, el río funciona, está explicado bien aquí en la Biblia. ¿Cómo es que eso aplica a mí? Te digo una cosa. Si tú vas a este lugar que existe en el día de hoy, tú no vas a ver que hay un río fluyendo. No está dando vida como antes. Puro desierto, donde tenemos que ver árboles grandes y jardines y campos llenos de mata, de hojas verdes, medicinales. No, lo que vamos a ver es un desierto. Un mar de sal llena de vida, de pescados y pescadores. Cuando tú vas para allá en día de hoy, entonces la pregunta es, ¿qué fue el cambio? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Tengo dos teorías. Y uno, yo entiendo, tiene que ser correcto. Porque algo pasó. ¿Verdad? Puede ser que cuando Dios quitó su presencia del mismo templo aquí en Ezequiel, antes de cuando Nabucodonosor vino y destruyó todo en Jerusalén, incluyendo el mismo templo, que el mismo Señor cerró la llave. Puede ser. Y uno va a ver la consecuencia. También puede ser que Dios cerró la llave mitad. Eso va a tener su efecto también, ¿verdad? Y el día que Jesús, miren, ustedes recuerdan que lo que vamos a celebrar en 2 semanas, ahí cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó? Cuando Jesús murió, dice la palabra de Dios que hubo un terremoto grande. Puede ser que con ese terremoto la otra parte de la llave fue cerrada, ¿verdad? También. Realmente hay que preguntar al Señor específicamente, pero lo que entendemos es que ya la llave está cerrada. El río que aún está ahí, pero no está fluyendo abajo, no está dando vida como antes. Y ahora es desierto, no hay vida en el mar de sal, ¿verdad? Porque el Señor va a cerrar la llave. Yo creo que es para enseñarnos una lección. Él es el fuente de la vida. Amén. Si tú quieres vida, tú tienes que ir a Él. Jesús dijo, yo soy la vida. Amén. Yo soy la vida. En Juan 14:6. Él dijo también, como explicamos en Juan 7, el que cree en mí,
va a tener vida. Yo creo que Dios tuvo que cerrar la llave con su pueblo, con Israel, para enseñarles que, mira, necesitan a Cristo. Necesitan a Jesús. Él es el agua que necesitan. Confiando mucho en el río que yo he provisto desde abajo de la tierra todos esos siglos y generaciones, y ustedes continuando en alabar a otros dioses, ya está cerrado. Necesitan ir a Él si tienen sed. Amén. Ahora, cuando vamos adelante ahí en Apocalipsis 22, tenemos una tierra reorganizada, vamos a decir. Tenemos un cielo reorganizado también, ¿verdad? Y Juan, el apóstol, está en visión también como, básicamente igual como Ezequiel antes, el profeta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí en los primeros versículos aquí, en el capítulo 22. Juan ve la nueva Jerusalén. Amén. Nuevo templo. En su lugar, donde tiene que estar ubicado. Mismo monte, mismo lugar alto que antes. Y mira lo que él ve. Después me mostró, puede ser el mismo ángel que mostró Ezequiel. Yo creo que sí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Yo entiendo que está profetizado que el Mesías, reclamando su trono, el trono de David, ¿dónde? En su templo. Amén. ¿Ubicado dónde? En el lugar alto, en Jerusalén, en el mismo lugar. Pero ¿qué es lo que Juan ve? Con sus propios ojos, un río fluyendo desde abajo del trono. Es decir, que el Señor, cuando Él, el Señor Jesucristo, está sentado sobre su trono, después del reino, estamos hablando de la tierra nueva. Amén. Mismo lugar, misma ciudad, pero rehecho. Amén. Con Él sentado sobre su trono, el río sale fluyendo desde abajo de su trono. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo está sentado donde tiene que estar sentado, la llave está abierta. Amén. Ustedes entienden.